12 páginas, nada más, en el cual está el contenido, que está el objetivo, el campo de aplicación, normas a consultar, definiciones. Lo que nos va a interesar realmente va a ser características y especificaciones. Eso va a ser lo que va a ser realmente importante porque ahí es donde van a estar los parámetros que le pide Cowanor y los máximos o los rangos de trabajo. Algo importante que quiero que mencionemos aquí es el concepto de LMP y LMA. LMP es un acrónimo que significa límite máximo permisible y LMA es el límite máximo aceptable. Esos dos conceptos son bien importantes que ustedes vean porque a partir de ahorita eso va a ser muy común en lo que van a ver de agua y saneamiento. A partir de aquí que va a ser el máximo permisible y el máximo aceptable. Esos van a ser los límites que ustedes van a encontrar generalmente en el agua. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el límite máximo aceptable y el límite máximo permisible? El límite máximo aceptable va a ser aquel el cual va a ser más organoléptico, en el sentido que yo puedo ver y que digo, bueno, el agua se ve transparente, por decirles, y por eso cumple. Eso sería el límite máximo aceptable. Eso quiere decir lo que yo puedo aceptar. Eso va de la mano con la calidad. Por ejemplo, si usted viene y agarra un frasco de alcohol a la farmacia y usted lo ve manchado de afuera, usted lo ve como que no está bien puesto el tapón, aunque tal vez el producto esté intacto, al usted ver que el frasco está en mal estado o que el tapón está en mala colocación, usted va a decir, no, no quiero eso. Ese es el límite máximo aceptable. Es aquel límite que usted va a estar más con la cuestión de calidad. Que, por ejemplo, el producto, en este caso el alcohol, está intacto, pero yo no lo voy a comprar porque está en mal estado. O no sé si les ha pasado cuando han ido a un supermercado que de repente cuando uno ve el cereal, usualmente uno busca el que esté menos apachado o el menos quebrado, igual la cuestión de los nachos, ¿verdad? O cuestiones así que son frágiles, uno busca el que esté más encima, ¿verdad? No hasta abajo, o cuestiones así. Ese es el límite máximo aceptable. O sea, lo que yo como cliente al final de cuentas o como consumidor voy a aceptar. Y el límite máximo permisible va a ser aquel a partir del cual ya es nocivo. O sea, ya me hace mal. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, que el agua esté relativamente amarilla. El límite máximo aceptable de color puede hacer que esté dentro del parámetro, que diga yo, bueno, el agua de ese tipo de amarillo está bien, pero yo como cliente voy a decir, o como consumidor del agua voy a decir, no, no la voy a tomar, o bueno, no hay de otra, ni modo, pero me va a hacer mal. El permisible va a ser aquel, por ejemplo, que ya esté un poco más oscura, entonces esa sí ya me va a hacer a mí nociva. Ese es el concepto de límite máximo aceptable y permisible. Lo ideal es que uno al momento de tratar agua esté dentro del máximo aceptable y el máximo permisible. ¿Por qué? Porque de esa forma su agua no va a ser nociva para la salud de nadie y va a ser de confianza. Confianza en el sentido que alguien va a decir, mire, yo tomé esa agua y lo que les decía, ¿qué pasa con el agua, verdad? De que es transparente y que algunos reactivos en química pues son iguales. Entonces de repente uno puede pasar el límite de ver que está bien, pero puede hacer que no, o sea que en realidad esté contaminada el agua. Entonces, aquí les estoy haciendo un dibujito de una gráfica. Entonces de repente, algo así van a ser los parámetros. Por aquí voy a tener yo, en el amarillo, mi límite máximo aceptable. Y en el rojo, mi límite máximo permitible. Entonces yo espero que con el tratamiento el agua se encuentre en esta región, que esté debajo del máximo aceptable y del máximo permisible. Volvemos a que de esa forma no me va a hacer mal el agua y voy a tener un nivel de confianza. ¿Qué es lo que pasa si estoy arriba del máximo aceptable? O sea, si yo estoy en esta región. El agua no va a ser nociva, no le va a hacer daño a la gente,
pero de repente los parámetros de calidad no van a ser buenos. Van a decir, mire, el agua se ve turbia, el agua se veía oscura, el agua se veía con sedimentos. Igual pasa a que a veces, no sé si le han visto, pero que la municipalidad en ocasiones distribuye agua y cuando usted abre el chorro de repente viene blanca, que es por exceso de cloro o alguna cuestión de esas. Entonces de repente uno dice, ay, esa agua venía blanca, mejor la voy a hervir. En teoría es porque esa agua está entre el aceptable y el permisible. No le va a hacer daño, pero visualmente uno le da desconfianza porque uno dice, no, el agua venía mal o traía gusanitos o cuestiones así. Excepto que sea una perforación de la tubería, si el agua viene así, debería de cumplir, puesto que está utilizando Cobanor o alguna norma. Ahora, cuando yo estoy en esta área, ya arriba del máximo permisible y del máximo aceptable, eso quiere decir que ya no va a cumplir, o sea, me va a hacer mal. Ahí sí es donde yo no puedo estar, porque de esa forma ahí sí me puede ser perjudicial la concentración de nitritos, la concentración de nitratos, la concentración de dureza, la concentración de cloro, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien con esto? Bueno. Entonces, vamos a ver, aquí está siempre Cobanor, es esta. Entonces vamos a ver siempre la norma, pues tiene su prólogo, que es como una pequeña descripción. Las personas quienes la realizaron, digamos, o que la aprobaron. El objetivo, para qué es la Cobanor. Entonces, por ejemplo, dice, esta norma establece los valores de las características que definen la calidad del agua apta para consumo humano. Todo lo que estamos viendo es el agua para consumo humano, o sea, la que alguien va a ingerir en algún momento. Usted puede acondicionar agua para limpiar un equipo, usted puede acondicionar agua para limpiar tubería, usted puede para, no sé, regar las plantas, para un proceso, lo que sea, pero siempre y cuando sea para que alguien la tenga que consumir, nos vamos a pegar a esta norma. Entonces, este es el objeto, el campo de aplicación, normas a consultar. Entonces, aquí les da un par de normas, siempre Cobanor, que son las de Guatemala, en cuanto, por ejemplo, cuestiones de E. coli o cuestiones microbiológicas, porque aquí les va a hablar más de los parámetros máximos y aceptables, o sea, los permisibles y los aceptables, no tanto de cómo va a muestrear o qué equipos va a usar, eso es aparte. Aquí es solo de, bueno, yo ya muestré, ya tuve este resultado, esto es lo más que puedo obtener. Entonces, aquí les habla de que es agua potable, habla de las características físicas y organolépticas, que es lo que hemos estado trabajando ahora ustedes, que es lo que podemos percibir con los sentidos y que es físico. Por ejemplo, el color, la turbidez, el cloro, el nitrógeno, etc. Características químicas del agua, microbiológicas, vamos a empezar a ver hoy. Cloro residual. Entonces aquí habla de qué es el límite máximo aceptable, qué es el máximo permisible. En fin, hay un par de definiciones y llegamos a la sección 5, que es lo que nos interesa. Características y especificaciones, específicamente en el 5.1, características físicas y organolépticas. Entonces, aquí nos habla un cuadro del parámetro de evaluación, el límite máximo aceptable y el límite máximo permisible. Ahora ya sabemos que el aceptable es el que si yo estoy de ahí para abajo, yo estoy con un parámetro de calidad, que la persona lo va a aceptar. Quiere decir que si yo tengo el agua dentro de los parámetros que están en la columna del LMA, perdón, el agua va a tener, además de que no me va a hacer mal, la persona la va a aceptar perfectamente. Ahora bien, el permisible. Si yo supero estos rangos, el agua sí va a ser nociva. Ya me va a hacer mal. Si estoy entre el aceptable y el permisible, es lo que les digo, que no me va a matar, pero me va a dar un poco de desconfianza. El color. El color dice que aceptable son 5 unidades. 5 unidades, sí dice que aquí está, lo referencia al inciso A, que dice que son unidades de color en la escala platino-cobalto. Eso ya lo vimos en la clase anterior, o no recuerdo, pero sí ya lo vimos. Entonces, 5 es lo aceptable. Si usted está en 7, cumple, aunque está superando el aceptable. Lo que no debe rebasar son los 35, porque a partir de los 35 ya me va a hacer a mí nocivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que está muy oscuro, entonces de repente eso va asociado a mucha contaminación. Por eso es que se evalúa eso. Olor, siempre y cuando, en este sí es un poco ambiguo porque es no rechazable. Si usted considera que el olor está bien, que no es demasiado fuerte o huele algo diferente, está bien. Turbidez o turbiedad.
Turbiedad me va a hablar de 5. Y aquí les habla de las dimensionales. Dice que es unidad nefelométrica de turbiedad, que es UNT o NTU, que también lo vimos en la clase anterior. Ese es el máximo. Si usted está en turbidez 7, el agua se va a ver turbia, de repente alguien no le va a querer, pero no le va a hacer mal. Ahora, si usted está arriba de los 15, ahí sí, ese va a tener problema. Conductividad. Conductividad va a estar entre 750 el aceptable, 1500 el permisible. Lo que no es organoléptico va a ser más difícil que usted lo vea, obviamente, eso no se va a ver. Ahí sí que va a ser en el sentido que usted va a resentir eso con el tiempo, digamos. Si usted estuvo tomando agua con conductividad alta toda la vida, ahí sí que eso no hay forma de verlo. Eso va a ser al cabo de los años, ¿verdad? Que de repente uno se mire, pero ¿por qué me ha dado esta enfermedad o algo así? A veces puede ser que porque uno haya estado consumiendo cosas relativamente altas. O bien que sean parámetros que no le afecten tanto. pH. El pH aceptable está entre 7 y 7.5. Ese es un rango. ¿Por qué? Porque un pH 0 es acidísimo. Un pH 1, un pH 2, un pH 3. Entonces me habla del rango de lo neutro que habíamos visto cuando vimos pH, de 7 a 7.5. Sin embargo, le permite hasta 6.5 a 8.5. O sea, lo ideal es que esté entre 7 y 7.5. Pero si definitivamente no hay forma de alcanzarlo, le da chance hasta 6.5 y 8.5. Ya un 6.3 no está bueno. Un 9 tampoco. Y habla que esto está en unidades de pH. Volvemos a que siempre es importante las dimensionales. Luego, sólidos totales disueltos. Eso no lo vimos tanto como parámetro por cuestión de tiempo, pero es otro parámetro de evaluación y habla de miligramo litro, que es partes por millón. Le deja hasta 500 hasta 1000. Eso dice que es límites establecidos a 25 grados centígrados. Eso es un poco variable, tristemente, porque cuando uno lo audita al Ministerio de Salud o algún ente, es raro que a usted le vea la temperatura que sea exactamente a los 25 grados centígrados. La verdad es que siempre y cuando no esté a 40 o alguna cuestión similar, digamos ahorita, según yo, que estamos a 20 grados, 21, donde estoy, eso no está en 25 grados. Sin embargo, no me lo van a topar como tal. Si yo dijera ahorita, mire, el resultado es 600 partes por millón, van a decir, sí, está bien. Pero si algún ente de repente sí le exige, pues sí tendría que ser a 25 grados porque en Cobanor menciona 25 grados. ¿Cómo lo van a lograr? Alguien me decía hace la clase anterior de, mire, ¿cómo voy a lograr los 20 grados centígrados para el DBO? Bueno, pues hay cámaras especializadas para almacenar las muestras. Entonces, ahí tendría que ser algún equipo o algo que le logre el ambiente a los 25 grados centígrados. De ahí hablamos más características, habla de cloro libre, habla de cloruros, habla de dureza total. Vimos que hay temporal y también está, ¿cuál es la otra? A ver quién se acuerda. Aparte de la temporal, ¿qué otra había? Ya nadie se acuerda. Empieza con P de papá. Bueno. Permanente. Sí, ajá. Ajá, muy bien. Temporal y permanente. Y la suma de las dos era la total. Entonces, Cobanor me habla más de la total, o sea, de una de las dos. Si se dan cuenta, todo está en miligramo litro, que es parte por millón. Entonces, por eso es que hemos estado diciendo que todo está en partes por millón. Sin embargo, si usted detecta algo diferente, puede hacer la conversión, no hay ningún problema, siempre y cuando veamos de que Cobanor nos habla de miligramo litro. Tenemos también sulfatos, tenemos aluminio, tenemos calcio suelto, tenemos zinc, tenemos cobre, magnesio, manganeso total, hierro total. O sea, son todos los posibles elementos que hay en el agua. Sin embargo, Cobanor no me menciona todos tampoco, porque alguien me hablaba de sílice, por ejemplo. No recuerdo si Cobanor me habla de sílice. Vamos a ver. Habla de arsénico, de bario, de boro, de cadmio, de cianuro, de cromo, mercurio, plomo, selenio, nitrato, nitrito. Vamos a ver. Creo que no habla de sílice, por ejemplo. Esos parámetros, pues en realidad ahí nos tendríamos que apoyar en otras normas. A lo que usted le debería de auditar un ente que está pasando Cobanor serían específicamente estos que están aquí. O sea, no hay otros. En cuanto a los primeros que están aquí en el cuadro 2, sí tengo máximo aceptable y máximo permisible. En cuanto a los del cuadro 3, ya no me da un máximo aceptable, me da únicamente el permisible.
Entonces, esto es lo que ustedes deberían de cuantificar, o que un ente, si les pasa Coguanor, esto es lo que les debería de preguntar. O sea, esos elementos específicamente, y esos son los parámetros. Quiere decir que si su agua, el bario tiene 1 parte por millón, no está bien, porque es 0.7. Si usted le dice, mire, el nitrito, el nitrito, los nitritos de mi agua tienen 5 partes por millón, no está bien, porque lo más es 3. Entonces, lo más que usted podría manejar para no ser nocivo son 3 partes por millón. Entonces, así es como nosotros nos vamos a ir viendo en cuanto a los máximos. Eso es lo que me han estado preguntando varios desde el inicio de la clase. Mire, ¿cuánto es lo más o hasta cuánto cloro? Bueno, pues hasta aquí. Estos son los máximos. El cloro, sobre todo, es un parámetro bien común que le auditen. Entonces, por ejemplo, en cuanto al cloro, dice, el Ministerio de Salud será el encargado de realizar, de indicar los límites mínimos y máximos de cloro residual libre según sea necesario o en caso de emergencia. El cloro específicamente es bien, este es un rango. Esto no se identifica aquí, pero usualmente se maneja como un rango. El cloro es un parámetro bien importante de evaluación porque es lo más común que uno hace en tratamiento de agua. Entonces, usualmente lo que se debe hacer es estar entre el aceptable y el permisible. Ahí sí, es estar entre 0.5 y 1. ¿Por qué? Si usted tiene 0 de cloro, volvemos a que está bien porque está cumpliendo, no tiene nada de cloro. Lo ideal es que no haya cloro, o sea, que el agua uno la tome con la menor cantidad de elementos. Pero si usted tiene muy bajo el cloro, o sea, un 0.4, un 0.3, un 0.2, un 0.1, eso está demostrado en 1000 estudios que es precursor de contaminación microbiana. Si usted no tiene clorada el agua, es muy probable que se le vaya a contaminar por el aire, por el recipiente, por estar estancada, por lo que sea. Entonces, lo que uno busca usualmente es estar entre 0.5 y 1. Ahora, si usted está en 1.5 partes por millón, está fuera. Entonces, ahí sí es un no cumple. Ahí sí es una infracción o una sanción, porque usted está excediendo el límite. ¿Sí? Eso es ya en el agua que alguien va a ingerir. Estos límites sí se pueden debatir cuando uno está diseñando un sistema de tratamiento de agua. Les voy a contar de mi experiencia personal. De mi experiencia personal en una planta de tratamiento de agua, usualmente se clora el agua un montón. O sea, realmente 1 parte por millón es muy poco para lograr reducir carga microbiológica. Entonces, se clora a 4 partes por millón, 6 partes por millón, dependiendo cómo sea el agua y cómo sea la empresa, pero esa agua nunca va a ser de consumo humano. Entonces, ahí uno puede manejar esos parámetros y demostrar que durante las etapas del tratamiento usted va a quitar con un filtro de carbono, con una sustancia como bisulfito o cualquier cuestión, usted va a reducir esos niveles. Lo importante es que ya el agua que yo diga, bueno, esta llave o en este punto, esta sí es el agua que toma la gente. Entonces, ahí debe estar entre 0.5 y 1 parte por millón. O 0, ¿verdad? Si usted considera que está bien, pues mejor. Pero ese es, o sea, la idea es eso, que estemos viendo ese tipo de cuestiones. ¿Alguien está levantando la mano o no? No, ok, creo que era alguien que quería entrar. Bueno, entonces, esas son las tablas en Guatemala para considerar en cuanto a los máximos aceptables y permisibles. Bueno, aquí habla de más cuestiones, ¿verdad? De repente habla de sustancias plaguicidas cuya presencia en el agua es significativa para la salud. Estas son sustancias por cuestión de contaminación. Entonces, de repente, esto sí no va a estar natural, ¿verdad? Estos son plaguicidas o sustancias contaminantes que han llegado al agua de alguna forma. Entonces, están estas y lo más que puedo permitir. Bueno, tienen fumigantes, carbamatos, amidas, etc. Todo eso se puede tipificar en el agua. Tenemos más sustancias orgánicas, por ejemplo, EDTA, benceno, chileno, etcétera. Son todas las sustancias que están y los máximos, y si se dan cuenta, todas están cuantificadas. Bueno, esta sí es menos, porque como son tan nocivas, el rango es más pequeño, está en microgramo litro, o bien parte por billón. Es más pequeña la concentración todavía que aceptan.
Eso sería. Luego habla de microbiología. Eso lo vamos a dejar de momento porque no hemos visto de microbiología, pero de los parámetros físico-químicos sí quisiera cerrar la unidad con esto. Estos son los parámetros que usted va a evaluar y esos son los máximos. Si usted me dice, mire, yo quiero medir de repente bromobenceno porque mi agua puede ser que tenga eso, está bien. Tendría que buscar una normativa internacional o alguna que esté realmente autorizada, que usted pueda tomar como base, o un artículo científico, o un trabajo de investigación, o algo que usted pueda usar para poder demostrar que los niveles están bien. Porque Cowanor no le considera, por ejemplo, ese compuesto. Si usted, como le digo, no lo tiene, pues tiene que buscar normas auxiliares. Cowanor cuantifica las más relevantes o las más comunes, pero eso no le exime a uno de buscar otras normas adicionales que ya serían internacionales. Sin embargo, si usted lo audita con alguien con Cowanor, no tendría por qué pedirle algo adicional a esto. Bueno, adicional, vamos a ver algo que nos va a servir más adelante. Aguas, ya después del uso, ¿verdad? O sea, ahorita estamos viendo agua para consumo humano, pero cuando ya el agua se trata y se toma, y se descarga, van a haber dos tipos de aguas. Vamos a tener un agua de tipo ordinario y un agua de tipo especial. Entonces, el agua de tipo ordinario va a ser aquella que no va a tener contaminación con plaguicidas, con aceites o con sustancias complicadas. Por ejemplo, si usted usó el agua para bañarse, si usted excretó el agua a través de la orina, por ejemplo, o algún tipo de esas cuestiones, en teoría esa agua va a ir a dar a un drenaje, ¿no? Al drenaje de su baño, al drenaje de la tina, al drenaje de la regadera, del que sea, del patio, no sé. Esa agua está considerada como agua de tipo ordinario, porque usted no tuvo ningún proceso industrial como tal. Entonces se debería tratar posteriormente como agua ordinaria. Ahora, el agua de tipo especial va a ser el agua que fue generalmente utilizada en industria. Por ejemplo, que se acidificó, se alcalinizó o se sometió a un proceso de transformación mediante maquinaria o sustancias. Cuando veamos la siguiente unidad, los tratamientos, vamos a ver que hay niveles de eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted mete 100 litros de agua, esos 100 litros no se van a tratar. De repente se van a tratar, si son 100, 50, por darle un ejemplo. Y los otros 50 lo va a sacar el sistema. Si usted no tiene recirculación, eso se va a ir directo al drenaje y eso no es permitido porque ese es un agua de tipo especial. El agua de tipo especial se le conoce como lodos. Y los lodos lo voy a ver cómo tratarlo y los parámetros de aceptación en el acuerdo 236-2006. Se los voy a anotar aquí, que es la otra norma que está por ahí. Acuerdo 236-2006. Este es un acuerdo ministerial o acuerdo gubernativo, si lo quieren ver. Este habla del tratamiento de lodos. ¿Cuáles son los lodos? Las aguas de tipo especial. Las aguas de tipo especial, al momento de tratarlas, es diferente. Eso no se va a tratar igual, lleva otras especificaciones. Se los comento desde ya porque vi que hay como 3 grupos que están hablándome de tratamiento de agua de este tipo. Entonces, por eso empecé a más o menos a introducir este tema que lo íbamos a ver hasta en la siguiente clase, pero me parece importante para que lo vayan viendo. El acuerdo de lodo lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase, que es aparece como anexo 1, es este. Vamos a ver. Este es, Acuerdo Gubernativo 236-2006. Este es el para agua de tipo especial. Ahí me habla del reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y la disposición de lodos. Lodos habla del agua de tipo especial. Entonces, aquí es donde me va a hablar de qué es agua de tipo especial, qué es agua de tipo ordinario. Aquí habla justo en el capítulo 2, artículo 4, me habla cuál es la especial y cuál es la ordinaria. En función de esa tipificación, vemos si aplica Cowanor para un segundo tratamiento o si aplica ese acuerdo gubernativo porque ya sería un lodo. Entonces, el tratamiento es diferente y los parámetros de evaluación son diferentes. Bueno, eso es básicamente lo que quisiera que viéramos de momento de la normativa. Nos quedan como
5 o 6 minutos, entonces voy a seguir con, ya haciendo pausa a esto, vamos a seguir con la presentación. Como les digo, normativa lo vamos a ver realmente corto, lo único que me interesa es que vean qué normas hay o cuáles son las más importantes y qué es el máximo aceptable, qué es el máximo permisible y que si hay dónde basarme yo para decir, mire, esto es lo más que acepto. Bueno, eso es en cuanto a físico-químico. Ahora vamos a empezar con lo microbiológico. ¿Qué es un parámetro microbiológico? Un parámetro microbiológico, primero lo que me va a decir es la cuantificación de un material biológico. Entonces, eso va a ser totalmente diferente a lo que habíamos estado trabajando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuantificar cloro, que es un elemento, que cuantificar una bacteria. La bacteria es un organismo vivo, tiene vida, tiene pues básicamente inteligencia. Si lo quieren ver, las bacterias son resistentes, quiere decir que buscan cómo sobrevivir. El cloro no. El cloro usted le echa algo y de una vez se elimina. La bacteria no, la bacteria usted la calienta, entonces va a volver, se va a adaptar a las condiciones. Entonces, en cierto momento ya no le va a hacer la temperatura. Usted le echa un tipo de jabón, en algún momento ya analiza cómo sobrevivir, entonces se va a hacer resistente a ese jabón y ya no le va a funcionar. Eso va a ser una peculiaridad o algo que va a pasar con los parámetros microbiológicos. A diferencia de los parámetros físico-químicos, que los físico-químicos son mucho más simples porque si usted le echa siempre un floculante o volviendo a la duda que me decían al inicio, los nitritos, si usted le echa un denitrificador, debería de funcionar siempre igual. Ahora, si usted está tratando un coliforme, por ejemplo, si usted le echa siempre la misma sustancia, al cabo de cierto tiempo ya no le va a hacer. Entonces, eso es algo que se tiene que considerar en el tratamiento. Bueno, microbiología importante va a ser el muestreo. El muestreo es más delicado. ¿Por qué? Porque yo quiero saber que la contaminación es del agua, no es mía. En la industria, usualmente, cuando uno muestrea, se muestrea aparte lo físico-químico y aparte lo microbiológico. ¿Por qué? Por lo menos en la empresa en la que estoy actualmente y que he visto en varios lados, el muestreo físico-químico basta con drenar agua, por ejemplo. Entonces usted viene, drena agua y ya. O sea, drena, ¿qué le digo yo? Un minuto y medio y ya. Drenar es abrir el chorro y dejar que salga el agua. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que uno tome la muestra de lo que está reposado en una tubería. Entonces uno viene, drena y luego ya pone su bolsa, muestrea y ya. En microbiología no. En microbiología usualmente o se pone agua caliente o se echa alcohol. ¿Por qué? Porque yo quiero matar la contaminación que pueda haber en la superficie de la tubería. A modo que si me sale una bacteria, esa bacteria sí sea del agua, no de la superficie. No sé si me explico con eso. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ahí estamos bien. Entonces, ahí se agrega, ajá, muy bien, gracias. O hay las bolsas de muestreo. Las bolsas de muestreo de microbiología usualmente tienen tiosulfato de sodio. El tiosulfato es para inactivar el cloro, porque el cloro me va a matar las bacterias. Y si yo tengo la muestra, ¿qué le digo yo? Mediodía o un día esperando a ser analizada, el cloro me va a matar las bacterias. Está bien, pero miren, pues lo importante es que, o sea, yo cuando muestreo microbiología, yo lo que quiero es que me salgan las bacterias que realmente tiene el agua. No que por accidente yo calenté la muestra, entonces me va a salir 0 bacterias porque calenté esa muestra. O sea, la idea es mantener intacta la muestra para que si me sale contaminada, la contaminación sí sea del agua. No sea porque muestré mal o porque yo estaba mis manos sucias y entonces yo le incorporé mis bacterias al agua. Entonces, por eso es que es bien delicado o bien complejo respecto al físico-químico. Adicional del muestreo, pues nos va a interesar los medios de cultivo. Los medios de cultivo se va a referir a los agares o gelatinas donde viven las bacterias. No sé si lo han visto, si no lo vamos a ver. Porque hay medios de cultivo. Hay medios de cultivo específicos para E. coli, hay para coliformes, hay para pseudomonas, hay para diferentes bacterias, dependiendo de lo que yo quiera. Adicional de los medios de cultivo que voy a usar, voy a tener métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los cuantitativos van a ser porque van a haber parámetros que me van a dar un número, como las concentraciones físico-químicas, ¿verdad? 0, 100, 200, 500, no sé, 900. Y los cualitativos van a ser para identificar patógenos. Por ejemplo,
a mí en un recuento yo obtuve 100 bacterias, pero de esas 100 bacterias, una es E. coli. Entonces, los cualitativos me van a decir a mí qué es. Van a haber algunos que no me va a interesar tanto qué es, sino la cantidad. Bueno, hay 100 bacterias. Si hay un E. coli ahí, saber, pero son 100 bacterias. Y hay otro que me va a decir, no importa si hay una, pero es E. coli. Entonces van a haber métodos que me van a dar números y métodos que me van a dar quién es. O sea, la identificación de qué microorganismo es el que yo recuperé. Bueno. Entonces, en general, vamos a ver rápidamente las bacterias. Las bacterias, pues los medios de cultivo son estas como cajitas que están aquí circulares. Quienes llevaron microbiología o biología o no sé, algo de laboratorio, pues vieron que esa es una caja de Petri. Es parte de la instrumentación de un laboratorio de química. Es como un círculo, que es una cajita circular. Y tiene una gelatinita. Esa gelatinita es el medio de cultivo. Ahí viven las bacterias. Esta placa es un método, en este caso, cuantitativo. Cada puntito que está ahí es una bacteria. Entonces, alguien tiene que agarrar esa placa, ponerla en un lugar y contar puntito por puntito y le va a decir, mira, ahí hay 100 bacterias. ¿Qué bacteria es? Si ya quieres saber cuál es, hay una forma de aislar esa bacteria, hacer otro análisis y decir, mire, esa bacteria es E. coli, mire, esa bacteria es Pseudomonas, etc. Las bacterias en general se dividen en dos grupos grandes, las gram positivas y las gram negativas, que está aquí. Hay más subdivisiones y más formas de clasificación, pero nosotros nos vamos a quedar con gram negativas, gram positivas. Eso se refiere en cuanto a una técnica de microbiología que se llama tinción de gram. Algunas reaccionan y otras no. Adicional de las gram positivas y gram negativas, nos va a interesar 3 tipos de bacterias. Las que van a vivir en el aire, que son las aerobias. Las que no van a vivir en el aire, que son anaerobias. Y las más especializadas, que son las facultativas. Las facultativas van a ser capaces de ser aerobias en algún momento y anaerobias en otro momento. Son como el agua que es anfiprótica, que a veces es ácida y a veces es alcalina. Igual, las bacterias facultativas van a ser tan inteligentes que si no hay aire, se van a volver anaerobias. Si hay aire en la muestra, se van a volver aerobias. Bueno, pues eso sería todo de momento. No sé si queda alguna duda, comentario o algo. ¿No? No, todo bien, gracias. Bueno. Entonces, vamos a admitir aquí. Okay. Bueno. Entonces, eso es básicamente, ¿cuáles dijo que eran las anaerobias? Ok, ahorita vamos a ver. Entonces, eso es básicamente lo que quería que viéramos el día de hoy. Fíjense que creo que voy a tener que darles una clase extra y mi plan es dejárselas en